Martin Heidegger, un destacado filósofo alemán del siglo XX, es reconocido por su profunda exploración de la existencia humana y nuestra interacción con el mundo. En su obra fundamental Ser y Tiempo, Heidegger destaca la importancia del enfoque o la atención en cómo comprendemos el ser y la existencia. Sostiene que nuestra vivencia del mundo se moldea por la manera en que nos centramos en las cosas y nos vinculamos con ellas mediante nuestra atención, por lo que el enfoque es un pilar de su filosofía fenomenológica. En su trabajo principal, Heidegger introduce el concepto de la existencia humana, al que denomina Dasein. Este término, que usualmente se traduce como estar ahí, alude a cómo los seres humanos se encuentran inmersos en el mundo y se relacionan con este. Una de las ideas centrales de Heidegger es que nuestra experiencia del mundo está determinada por nuestra forma de estar en él, es decir, por nuestra atención y enfoque. Argumenta que solemos vivir en un estado de distracción, absorbidos por las preocupaciones y rutinas diarias, lo que nos impide experimentar el mundo en su esencia. Esta distracción nos conduce a un estado de caída o inautenticidad. Para Heidegger, el enfoque o la atención son cruciales para superar esta caída y alcanzar una comprensión más genuina del ser. Sugiere que al dirigir conscientemente nuestra atención hacia las cosas, podemos empezar a experimentarlas de un modo más auténtico y a entender su significado en relación con nuestro propio ser. Por ejemplo, al enfocarnos en un objeto como una piedra, no solo lo percibimos como algo inanimado, sino que también podemos empezar a apreciar su existencia en el mundo, su historia, su vínculo con otros objetos y su relevancia para nosotros como seres humanos. Según Heidegger, el Dasein es fundamentalmente temporal y está inmerso en el mundo en el contexto de su existencia histórica y cultural. Cada individuo vive el Dasein de forma única, pero comparte ciertas características esenciales. El concepto de Dasein está íntimamente ligado al tema del enfoque y la atención. Heidegger argumenta que este concepto siempre se orienta hacia el mundo y los objetos que contiene. Esta orientación implica una forma de atención o enfoque que define cómo experimentamos y comprendemos la realidad. Heidegger critica la visión filosófica tradicional que ve al ser humano como un sujeto que se enfrenta a objetos externos de manera objetiva. En su lugar, propone que nuestra relación con el mundo es más fundamental y está influida por nuestra situación existencial y nuestro contexto cultural e histórico. El enfoque y la atención son aspectos clave de esta relación entre el Dasein y el mundo. A través de nuestro enfoque en objetos y situaciones específicas, revelamos aspectos del mundo y de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. En el contexto de Heidegger, la concentración podría interpretarse como un aspecto de la actitud del Dasein hacia el mundo y hacia sí mismo. Cuando nos concentramos en algo, dirigimos nuestra atención de manera intensa y focalizada hacia un objeto, una tarea o una experiencia específica. Esta atención intensiva puede desvelar aspectos más profundos y significativos de la realidad, ya que nos permite sumergirnos en la experiencia presente sin las distracciones habituales de la existencia. Además, la concentración también podría verse como una forma de resistencia a la caída que Heidegger definía como la tendencia a vivir en un estado de distracción y superficialidad. Al concentrarnos en momentos específicos y en experiencias concretas, podemos contrarrestar esta tendencia y acceder a una comprensión más plena y significativa del ser. La obra de Heidegger suele dividirse en dos periodos distintos, el primero marcado por Ser y Tiempo, obra que, a pesar de quedar incompleta, plantea gran parte de las ideas centrales de todo su pensamiento. En ella, el autor parte del presupuesto de que la tarea de la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser, no de los entes, entendiendo por ser en general aquello que instala y mantiene a los entes concretos en la existencia. Estas categorías le sirven para comprender por dónde pasa la diferencia entre una vida auténtica, que reconozca el carácter de caída que tiene la existencia, es decir, la imposibilidad de dominar su fundamento, y una vida inauténtica o enajenada que olvide el ser en nombre de los entes concretos. Carl Jung, un influyente psicólogo suizo y fundador de la psicología analítica, tenía sus propias ideas sobre la concentración y la atención, aunque su enfoque era más desde una perspectiva psicológica y analítica que filosófica como la de Martin Heidegger. Carl Jung, cuyo impacto en el campo de la psicología trasciende generaciones, es reconocido como uno de los pioneros en la exploración de la mente humana en su totalidad. Su enfoque, en contraste con otras corrientes psicológicas más centradas en lo puramente consciente, se orientaba hacia la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. En este sentido, Jung abordó el tema de la concentración y la atención desde una perspectiva profundamente psicológica y analítica, explorando cómo estas facultades podían contribuir a la armonización y el desarrollo de la persona. Para Jung, la concentración no era simplemente un acto de dirigir la atención hacia una tarea específica, sino un proceso más amplio de integración psicológica. Él postulaba que la concentración adecuada requería una armonización entre la mente consciente y el inconsciente, reconociendo la importancia de ambos aspectos en la experiencia humana. Esta integración no solo permitiría una mayor comprensión de uno mismo, sino también la resolución de conflictos internos y el desarrollo auténtico. Una de las herramientas que Jung recomendaba para alcanzar esta armonización era la práctica de la introspección activa. Esta técnica no se
limitaba a la mera observación de los pensamientos y sentimientos conscientes, sino que también implicaba prestar atención a las imágenes, símbolos y emociones que surgían del inconsciente a través de esta exploración activa de la propia psique. Jung creía que uno podía obtener una comprensión más profunda de sí mismo y de los procesos internos que influyen en su comportamiento y experiencia de vida. Jung también distinguía entre dos tipos de atención, la atención difusa y la atención focalizada. Según él, la atención difusa, que permite que la mente divague libremente, era esencial para la creatividad y la resolución de problemas, ya que permitía que se produjeran conexiones y asociaciones inconscientes. Sin embargo, Jung también reconocía la importancia de la atención focalizada para completar tareas específicas y mantener la concentración en el presente. En este sentido, encontraba crucial hallar un equilibrio entre estos dos tipos de atención para el desarrollo personal y la realización individual. Para comprender cómo Carl Jung aplicó su perspectiva sobre la concentración en su vida, podemos examinar su práctica clínica y su propio proceso de autoexploración y desarrollo interior. En su trabajo clínico, Jung utilizaba la técnica de la atención flotante, una forma de atención difusa que le permitía sintonizarse con las asociaciones inconscientes de sus pacientes mientras permanecía receptivo y abierto a las revelaciones que surgían en el momento. Esto implicaba una concentración flexible y receptiva que no estaba limitada por las expectativas preconcebidas o los juicios preestablecidos. Al adoptar esta actitud de atención, Jung podía acceder a aspectos profundos de la psique de sus pacientes y facilitar su proceso de autoexploración y curación. Además, Jung también aplicaba la introspección activa en su propia vida, explorando regularmente sus propios sueños, fantasías y símbolos personales para comprender mejor su psique y su lugar en el mundo. A través de esta práctica, Jung lograba integrar conscientemente los contenidos del inconsciente en su vida consciente, lo que le permitía desarrollar una mayor autoconciencia y autenticidad en su ser. Un ejemplo notable de cómo Jung aplicó esta integración entre la atención consciente e inconsciente en su vida es su concepto de individuación. Para Jung, la individuación era un proceso de desarrollo personal que implicaba la integración de los diferentes aspectos de la psique, tanto conscientes como inconscientes, para alcanzar una mayor completitud y autenticidad. A lo largo de su vida, Jung dedicó tiempo y esfuerzo a explorar sus propias profundidades psicológicas y a integrar las revelaciones que surgían de su inconsciente en su vida consciente. Este proceso de individuación no solo enriqueció su comprensión de sí mismo, sino que también influyó en su trabajo teórico y en su enfoque clínico. Perspectivas históricas sobre la concentración y el enfoque. Robert Greene, autor conocido por sus libros sobre estrategia y poder, escribió: conserve sus fuerzas y energía manteniéndolas concentradas en su punto más fuerte. Ganarás más descubriendo un rico yacimiento y explotándolo en profundidad que pasando de un yacimiento pobre a otro. La intensidad siempre triunfa sobre la dispersión. El diario Naikin, escritor y médico inglés, lo expresó de manera magistral en una de sus fábulas famosas titulada El ganso y el caballo. Un ganso que estaba comiendo pasto en un prado se sintió molesto por un caballo que pastaba cerca de él. En tono agresivo le dijo: no cabe duda de que yo soy un animal más noble y perfecto que tú, dado que la extensión y el espectro de tus facultades está limitado a un solo elemento. Yo puedo caminar sobre el suelo tan bien como tú y además tengo alas para elevarme por los aires. Y cuando lo deseo, puedo nadar en lagos y estanques y refrescarme en la frescura de las aguas. Disfruto del poder de las aves, de los peces y de los cuadrúpedos. El caballo resopló de forma un tanto desdeñosa y replicó: es verdad que habitas los tres elementos, pero no haces un papel muy distinguido en ninguno de ellos. Vuelas, es verdad, pero tu vuelo es tan torpe y pesado que no tienes derecho alguno a compararte con las golondrinas o alondras. Puedes nadar sobre la superficie de las aguas, pero no puedes vivir debajo y dentro de ellas como los peces. No puedes alimentarte en ese elemento ni hundirte hasta el fondo de las olas. Y cuando caminas sobre el suelo con tus anchas patas, estirando tu largo cuello y agrediendo con tu grito sibilante a quien quiera que pase cerca de ti, solo atraes la burla y el desprecio de quienes te ven. Confieso que estoy hecho para moverme únicamente sobre la tierra, pero cuánta gracia hay en mis movimientos, qué elegantes las líneas de mi cuerpo, cuán gráciles mis miembros, cuán grande mi fuerza y cuán sorprendente mi velocidad. Prefiero hallarme limitado a un solo elemento y ser admirado en él que como tu ser un ganso en todos. Sun Tzu, el célebre estratega militar chino, dice: si no estás en peligro, no luches. Esto es una ley física. Lo que se infla más allá de sus proporciones inevitablemente estalla. La mente no debe ir de objetivo en objetivo, ni dejar que el éxito la distraiga de su propósito y su sentido de proporción. Lo que se cohesiona, concentra y conecta con el pasado tiene poder. Lo que se disipa, divide y distiende, se pudre y derrumba. Cuanto más algo se infle, tanto más dura será su destrucción. El mundo está plagado de divisiones cada vez mayores en los países, en los grupos políticos, en las familias y hasta en los individuos. Nos hallamos todos en un estado de total distracción y dispersión, apenas capaces de mantener la mente orientada en una dirección determinada sin que nos distraigan y tironeen en otras.
El nivel de conflicto del mundo moderno es más alto que nunca y lo hemos internalizado en nuestra propia vida. La solución radica en retirarnos hacia nuestro interior como decía Carl Jung, hacia formas más concentradas de pensar y de actuar, como escribió Schopenhauer. El intelecto es una magnitud de intensidad, no una magnitud de extensión. Napoleón conocía el valor de concentrar sus fuerzas en el punto más débil del enemigo. Ese fue el secreto de su éxito en el campo de batalla. Pero también su fuerza de voluntad y su mente estaban modeladas de acuerdo con ese concepto. Maquiavelo lo escribió: la perseverancia y la firmeza de propósito, la total concentración en un objetivo y la utilización de esas cualidades contra quienes están menos focalizados y en un mayor estado de distracción constituyen una flecha que siempre dará en el blanco y logrará someter al enemigo. Casanova escribió: siempre estuve convencido de que si un hombre se mete en la cabeza hacer determinada cosa y se consagra en forma exclusiva a ese objetivo, sin duda lo logrará a pesar de todas las dificultades. Robert Greene escribió: concéntrate en un único objetivo, en una sola tarea, y no cedas hasta alcanzarla o completarla. No se puede dar en dos blancos con una sola flecha. Si tus pensamientos se distraen, no darán en el corazón de tu enemigo. Es necesario que la mente y la flecha se conviertan en una sola cosa. Solo con ese tipo de concentración mental y física tu flecha podrá dar en el blanco y perforar el corazón. Baltasar Gracián, un escritor, filósofo y sacerdote jesuita español reconocido por sus obras literarias y por su influencia en la prosa filosófica y moral de su tiempo, aunque fue criticado en su época por algunos de sus contemporáneos debido a su enfoque pragmático y su estilo literario sofisticado. Gracián es hoy en día reconocido como uno de los escritores más importantes del siglo de oro español y un exponente destacado de la literatura barroca. Gracián escribió sobre la concentración y el enfoque lo siguiente: valore la intensidad más que la extensión. La perfección reside en la calidad y no en la cantidad. La sola extensión nunca se eleva por encima de lo mediocre, y la desgracia de los hombres que tienen intereses generales muy variados y dispersos es que si bien quisiera meter la cuchara en todos los platos, terminan no metiéndola en ninguno. La intensidad brinda eminencia y convierte las cosas heroicas en sublimes. Aplicación práctica y reflexión final. La concentración es un tema más que vital en nuestra vida. Constantemente estamos enfocados en algo, aunque no lo creas. El problema es que no sabemos diferenciar en qué y por qué. Ahí entra lo que Jung llamó introspección interna. Tu vida, sé consciente y no dejes que los años te pasen desapercibidos. Evalúa tu realidad y concéntrate en lo que sabes que es productivo para ti de manera personal. Y como escribió Napoleón Hill, recuerda que el tiempo es un enemigo que no tolera la indecisión. Para terminar, la mayor arma de cualquier persona es su capacidad para enfocar la atención de forma sostenida. Donde fijas tu atención, creas tu mundo interior y fortaleces tu poder de actuar en el exterior.